Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del segundo año de secundaria. En este segundo bimestre tocaremos el tema número 5, que viene a ser Hora Internacional, segunda parte. Bien, jóvenes, en la primera parte habíamos hablado de los llamados usos horarios. Recordándoles, había dicho de que como la Tierra gira en un momento de rotación en 24 horas, decíamos que también cualquier punto de la Tierra, sobre todo la línea ecuatorial, al dar una vuelta completa a la Tierra formaría un ángulo de una vuelta, o sea, una circunferencia, que esta tiene 360 grados. Entonces dividíamos los 360 grados entre las 24 horas y me daba 15 grados. A esos 15 grados es lo que llamamos uso horario. ¿De acuerdo? Y entonces eso indica que la Tierra, en la práctica, cada hora avanza 15 grados. ¿No es cierto? O sea, en una hora 15 grados, 2 horas 30 grados, 3 horas 45 grados, 24 horas 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso permitió en una oportunidad dividir toda la Tierra, o sea, el planiferio, por un acuerdo internacional. Se trazó el meridiano principal de Greenwich y a partir de ahí se comenzó, Greenwich 0 grados, se comenzó a hacer líneas que iban a estar separadas, o sea, se puede decir líneas separadas a 15 grados del meridiano de Greenwich. Mayormente en la línea ecuatorial, solo en la línea ecuatorial serían, en este caso, justo exactas, ¿no? Pero como ustedes ven, la Tierra es un poco esférica, cuando llega a los polos ya no se cumple la misma visión. Pero en forma general se habla de la línea ecuatorial. Entonces, estos meridianos, se toma primero el meridiano base, que es Greenwich, y cada meridiano a 15 grados. Y se tomó por en cuenta lo siguiente: cada 15 grados para el hemisferio oriental, hacia el oriente, o sea, hacia China, de Greenwich hacia el oriente, cada 15 grados tendría que aumentarse una hora. Si en Londres son las 12 del día, por ejemplo, meridiano, a 15 grados será la 1 p.m., una hora pasando el meridiano. A 30 grados serían las 2. ¿De acuerdo? A 45 grados las 3 p.m. y así sucesivamente. Y a partir de Greenwich, también meridianos hacia el occidente. O sea, hacia nosotros, hacia el occidente. De Greenwich hacia el occidente, cada 15 grados también igual a una hora. Si habíamos dicho que en el meridiano de Greenwich son las 12, entonces a 15 grados serán las 11 a.m., 11 a.m. antes del meridiano. A 30 grados serán las 10 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, eso fue un acuerdo internacional. Pero recuerden lo siguiente, decimos cada país en forma general, ¿no? Si está ubicado a 30 grados, 2 horas de diferencia; a 75 grados, sería en este caso de nosotros 5 horas de diferencia. Pero vamos a ver que hay dificultades. Por ejemplo, el Perú. Vamos al Perú. Nosotros estamos, de acuerdo a la gráfica, ustedes miren la gráfica, nos están colocando en el paralelo 75, que es la línea que está así, azulita, en la línea azul, paralelo 75, que pasa por en medio del Perú, Huancavelica, ¿no? Así, parte de Huancayo, así, Junín, perdón, Junín. Entonces, esa línea que es por en medio del Perú es el paralelo 75. Y todo el Perú se rige por ese horario. Paralelo 75, estamos a 5 horas del meridiano de Greenwich. ¿De acuerdo? Bien, yo le dije que hay problemas. ¿Por qué? Porque en el Perú, miren ustedes solamente Perú. En el Perú, si vemos el punto más occidental, la boca del río Gea, por ejemplo, en Madre de Dios, ese punto está a 68 grados 39 minutos. Miren, a 68 grados 39 minutos. Ahora, el punto más al este del Perú, el punto más al este, en Punta Parilla, Balcones, por ejemplo, está a 81 grados 19 minutos del meridiano de Greenwich.
Son los extremos, ¿no? Tanto por el occidente como por el oriente. 68 grados por un lado y 81 por otro lado. Si hablamos solamente de los grados, entre 81 y 68 tenemos una diferencia de 13 grados. Es decir, entre Piura y Madre de Dios, por decir así, hay una diferencia de 13 grados, que en el sistema, como a la conversión, vendría a ser, en este caso, 52 minutos de diferencia. Pero, pero se toma, así jóvenes, se toma en forma general para todo el Perú, cuando ustedes escuchan hora de la Marina, en todo el Perú, 8 de la mañana en todo el Perú, 12 del día en todo el Perú. O sea, a pesar que hay entre Piura y Madrid es una diferencia de 52 minutos, pero para todo el Perú es una sola hora. Eso en el caso del Perú, ¿no? Pero comparamos Estados Unidos, ustedes miren en la parte norte del planiferio, ahí está, por ejemplo, en Estados Unidos se trabaja con 4 horas de diferencia. 4 horas entre, miren, Nueva York, en Houston, Los Ángeles, son diferentes las horas. O sea, hay 4 horas de diferencia. Entonces, allí está el caso que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta nosotros que hay la dificultad en un solo país, 4 horas diferentes de acuerdo a estado. Están en Nueva York, si están ustedes en Chicago, si están en Davis, si están en Los Ángeles. Miren ustedes la diferencia. Entonces, por un acuerdo también, por convención, así como ha hecho el Perú, hay países que se acoplan todo su país, todo su territorio a un solo uso horario. Por ejemplo, para tener una referencia a nosotros, ¿no? En el caso referencial, eh, siempre vamos con el Perú. El Perú tiene la misma hora de quién, por ejemplo. El Perú está con las horas de Bahamas, por ejemplo. En UTC, por ejemplo, decimos, estamos ahorita, los países están a 5 horas de Greenwich. Según la UTC, después les explico eso, sería, por ejemplo, el caso de Bahamas, la parte de Brasil, que está al norte de Madre de Dios, que es Brasil, también, esa parte de Brasil también tiene la misma hora que Perú. Canadá, en el caso de Ottawa, la capital, por ejemplo, la misma hora de Perú. Colombia, Cuba, Ecuador continental, que le llamamos, Estados Unidos, la parte este, como le decía, Nueva York, por ejemplo, la misma hora que Perú. En el caso de Haití, Jamaica, Panamá, las Islas Caimán, todos ellos tienen la misma hora que el Perú. O sea, es así a pesar que hay, como digo, sí, diferencias que se alargan se salen del uso horario, de esa franja horaria, pero es un acuerdo total. Entonces, esas dificultades se han ido superando. En esta parte, jóvenes también tienen que tener en cuenta, aparte que se habían los ejercicios, ¿no? De usos, eh, como resumen, recuerden jóvenes, un uso horario se le va a denominar a cada una de las 24 áreas en que se divide la Tierra. O sea, de acuerdo a una forma cronológica. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes van a escuchar mucho en la parte que hablan de tiempo universal coordinado. El tiempo UTC, van a ver algunos, es el tiempo universal coordinado. ¿Qué siglas le ponen UTC en español, no? También conocido como el tiempo civil, también se le dice así, el tiempo civil, que es el tiempo de una zona horaria, se puede decir, de referencia con el aspecto y los acuerdos internacionales que ha habido. ¿Por qué digo acuerdos internacionales? El 1 de enero del año 1972, el tiempo universal coordinado, UTC, mayormente, pasa a ser el sucesor de GMT. En algunos ustedes ponen así, ¿no? GMT, Greenwich, medida del tiempo, en el caso de GMT, lo que era antes, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de lo que es GMT, el UTC no se define por el Sol, el tiempo de las estrellas, ¿no? Sino que se mide por los relojes atómicos actualmente. Por relojes atómicos, ahí se denomina, entonces por eso usa más el UTC en este caso. Eso como una referencia para algunas preguntas que puedan venir con respecto a eso. En cuanto. Pero nosotros todavía seguimos trabajando pues con los llamados usos horarios, ¿no? Los usos horarios,
como referencia cuando no tengamos a la mano, no tengamos a la mano un celular, no tengamos a la mano algo que nos ubique. Ahora usted sabe, con la tecnología fácil, ustedes ponen qué hora es ahorita en China, qué hora es en Nepal, que en India, y de inmediato le dan, ¿no? Pero antes se hacían ejercicios sobre sus horarios en el caso que sin tener a la mano un celular, no tener a la mano un reloj, así solamente sabiendo las longitudes, la distancia, las longitudes, saber la hora, ¿no? En este caso. Si estamos a 75 grados y Londres está a 0 grados, hay 75 grados de diferencia, pero cada 15 horas es una hora, por lo tanto deduzco que hay 5 horas de diferencia, ¿no es cierto? Un poco así es lo que se trataba de hacer antes. Pero todo es por acuerdo de convención, como repito, ¿de acuerdo? Un acuerdo de convención. Ahora, jóvenes, ya explicado esta parte en cuanto, por eso que ustedes van a ir la línea de sus horarios en todos los planiferios, van a ir unas que se desvían, que tienen una ampliación, es por acuerdo internacional. ¿De acuerdo? Cuando le den ejercicios, jóvenes, más bien para los exámenes de admisión y cosas por el estilo, por eso le dicen entrar sin calculadora, entrar sin celular, entrar sin reloj a los exámenes de admisión, tengan en cuenta, por ejemplo acá, miren ustedes, con este ejercicio les voy a mostrar lo que ustedes pueden hacer normalmente. Acá me piden, si un lugar está a 90 grados W, que es West, o sea, occidente, son las 3 pm, 3 horas pasando el meridiano, 3 pm, 3 de la tarde, podemos decir. ¿Qué hora tendrá otra ciudad a 45 grados E, que significa este, oriente? ¿De acuerdo? En la gráfica se ha puesto lo siguiente, jóvenes. Miren ustedes, partimos, en primer lugar en la línea rojita, 0 grados. Vamos a iniciar con GMT, 0 grados ahí. Cuando me dicen un lugar a 90 grados al occidente, entonces veo acá, así, 0 grados hacia su izquierda, hacia la W, hacia el west, hacia el occidente, voy a ver 90 grados, ¿de acuerdo? Y señalo con una línea ahí verde, como está ahí, 90 grados. Y el otro punto está a 45 grados este, a la derecha. Miren ustedes, me traslado 45 grados a la derecha, este, donde está la E, otra rayita verde ahí. Ya estoy colocando. De aquí me doy cuenta lo siguiente, si uno está a 90 grados y el otro es 45 grados, lo primero que tengo que hacer es convertir esos grados a horas. ¿Y cómo hago la conversión? Por ejemplo, 90 grados, ¿por qué sale 6 horas? Porque lo diviso 90 grados entre 15, entre el uso horario. ¿Se acuerdan que hablamos de un uso horario que es igual a 15 grados? 90 grados entre 15, ¿cuánto me va a dar? Igual a 6. ¿De acuerdo? A 6 horas. Aquí sí que hay 6 horas del meridiano de Greenwich hasta ese punto que me han dicho que son las 3 de la tarde. Luego, hacia el este, 45 grados también divido entre 15 y me va a dar 3 horas. Ahora tengan en cuenta, ya tengo la diferencia en horas. Si los puntos que me dan están en hemisferios diferentes, uno en el oeste y otro en el este, ¿de acuerdo? Si son diferentes, las horas se suman. O sea, 6 horas más 3 horas sería 9 horas. ¿De acuerdo? Sumo las horas porque están en hemisferios diferentes. ¿De acuerdo? Ahí se suman las horas. Y en este caso sería, si yo digo, al sumar las horas hay una diferencia de 9 horas. ¿De acuerdo? 9 horas entre el primer punto que me dieron, que está a 90 grados al occidente, y el de 45 grados al este. Entre ellos hay 9 horas de diferencia. Ahora bien, pero me dan la hora de quién. Me dicen, en el lugar de 90 grados son las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué hago yo? Ahí se quiere ver la hora del este. Y la hora del este, como había visto en el planiferio, para el este las horas aumentan, ¿se acuerdan? Aumentan. Entonces quiere decir que a las 3 de la tarde le voy a aumentar. ¿Cuántas horas? 9 horas. ¿De acuerdo? Pero acá en usos horarios siempre se usa el horario de 24 horas. Es decir, no se dice 3 pm, sino lo convierto, que es igual a 15 horas, ¿no es cierto? Así como la 1 serían las 13 horas, las 2 de la tarde serían las 14 horas.
las 3 de la tarde, las 15 horas, porque de las 12 voy aumentando, ¿no? 13, 14, 15. 3 de la tarde, 15 horas. Entonces digo, a las 15 horas le tengo que aumentar 9 horas. Y entonces, al aumentarle 15 más 9, me sale 24 horas. Por lo tanto, se completó el día, son las 00 horas de ese día en él, son las 24 horas, que viene a ser, en este caso, las 12 de la noche, ¿no? Las 00 horas justamente para empezar el próximo día. ¿De acuerdo? Entonces, las 15 horas más 9 son las 24 horas, justo las 12 de la noche de ese mismo día, ya para empezar el otro día. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, este problema me sirve para decirles, ¿qué pasa las, si los dos puntos hubieran estado en el hemisferio occidente o los dos puntos en el hemisferio oeste? Si estuvieran los dos puntos en un mismo hemisferio, ya no se suma, sino se resta. Si los dos puntos fueran en el occidente, se resta. Si los dos puntos estuvieran en el este, también se resta. ¿De acuerdo? Entonces, en la mente, cuando me den datos que los hemisferios o los lugares están en un mismo hemisferio, o sea, hemisferios iguales, voy a restar. Si están en hemisferios diferentes, se va a sumar. Así nomás de concreto. ¿De acuerdo? O sea, ya usted no da gráfica, simplemente hemisferios diferentes, sumo. Hemisferios iguales, resto. Listo, ¿de acuerdo? Y la hora, para la hora, si está más al oriente, la hora se aumenta. Si me dan la hora del oriente y me piden la del occidente, voy a disminuir, a restar. ¿De acuerdo? Siempre para el occidente las horas disminuyen, para el oriente las horas aumentan. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo central que deben entender. Bueno, el día de hoy quería llegar a ese punto, jóvenes, y más bien ya para usted va a ser papayita, como dicen, los ejercicios que le estoy dejando, que esta vez le voy a dejar con mayor tiempo para que puedan usted hacer sus operaciones. Gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima.